Agradecemos que usted se informe con Hechos AM. Estamos llegando ya al martes 16 de febrero de 2021. Estamos justamente a 12 días para que El Salvador desarrolle las elecciones municipales, legislativas y también donde se va a designar una representación al Parlamento Centroamericano. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días en materia electoral? El Tribunal Supremo desarrolló un simulacro el fin de semana donde asegura haber superado las deficiencias que se descubrieron en la prueba que desarrolló el domingo anterior. Como siempre, hay críticas al trabajo que está haciendo en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Algunos magistrados han dicho que si hay dudas y que si se tiene datos respecto a irregularidades, que se proceda a presentar las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la República. Mientras todo esto ocurre, continúa la campaña electoral rumbo a ese 28 de febrero. Precisamente esta mañana vamos a conversar con candidatos de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Así que se los vamos a presentar de inmediato para que ustedes los conozcan y tengan ya en mente esos rostros, considerando de que van a participar en esta elección. Saludamos esta mañana a Dania González, candidata a diputada por San Salvador. Dania, buenos días, un gusto saludarla y conocerla. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, gracias por estarnos sintonizando y que ustedes puedan saber de primera mano nuestro perfil y también nuestras propuestas. También está con nosotros Carlos Hernández, él está buscando un espacio en el Parlamento Centroamericano, en la representación también de Nuevas Ideas. Carlos, un gusto saludarle. Gracias, Manuel, por el espacio. Un saludo a todos los salvadoreños que nos están sintonizando. Es muy propicia esta oportunidad para poder compartirles nuestro perfil profesional, así como las propuestas que llevamos para llegar a transformar el Parlamento Centroamericano. Dania, comencemos contigo. A ver, ¿por qué consideras tú que los ciudadanos deben confiar en ti como representación de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa? Bueno, soy una joven que tiene bastante trayectoria social. Yo he trabajado desde los 5 años acompañando a mi padre. Él era miembro de la junta directiva de nuestra comunidad. Hacíamos casa por casa para tratar de resolver las diferentes circunstancias. Por ejemplo, en nuestra comunidad era bastante escasa el acceso al agua potable. Soy originaria del municipio de San Martín y me desenvolví desde esas áreas a falta de apoyo por parte de la municipalidad. Sin embargo, fue hasta el año 2010 que yo me empecé a involucrar dentro de sociedad civil. Estábamos trabajando con jóvenes organizados para temas de prevención de la violencia, ya que, si ustedes recuerdan, vivía en San Martín, yo estudiaba en Ilopango, entonces el tema de inseguridad era algo sumamente latente a diario. ¿Pero consideras tú que estás políticamente preparada, digamos, para asumir una responsabilidad de un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa? Claro que sí, totalmente preparada. A mis 26 años soy licenciada en Relaciones Internacionales. He viajado a diferentes países para tener diferentes estudios. Fui becada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Arizona. También estudié innovación en Israel, entre múltiples estudios que creo que han sumado. Sin embargo, creo que lo principal y lo más importante ha sido mucha experiencia que he tenido dentro de sociedad civil. Son más de 10 años los que yo he dedicado a esta carrera. Trabajé en temas de transparencia, democracia, fortalecimiento institucional y creo que todos esos conocimientos es bastante bueno que ahora yo los pueda aplicar dentro de la política, dentro de un órgano tan importante como es el órgano legislativo, que por años ha sido una institución totalmente olvidada de los intereses que debe de defender, que son los de la ciudadanía. También agregar que como parte de Nuevas Ideas me sumé a este proyecto para estar bastante cercanos a cada uno de los salvadoreños. He visitado todas las comunidades, los diferentes municipios del departamento de San Salvador y también hemos hecho territorio a nivel nacional, ya que consideramos que Nuevas Ideas tiene una visión bastante de territorio. Venimos de ustedes, somos de ustedes, entonces al final toda esta trayectoria, todos estos conocimientos suman a la hora de poder estar dentro de un órgano tan importante. Carlos, en el caso suyo usted busca un espacio en el Parlamento Centroamericano. ¿Por qué El Salvador debería continuar manteniendo una representación ante un organismo que hasta ahora solo representa un gasto anual de $1.700.000? Bueno, de hecho, Manuel, esa es la visión que nosotros como Nuevas Ideas tenemos de llegar a transformar el Parlamento Centroamericano. Hemos detectado, por ejemplo, en otros partidos políticos como Nuestro Tiempo, que ante esta problemática lo que decidieron es no participar. Nosotros como Nuevas Ideas, muy por el contrario, vemos una problemática en el Parlamento Centroamericano, pero es lo mismo que pasa en la Asamblea Legislativa, y es que Dania lo acaba de decir.
la Asamblea Legislativa se debe transformar porque los actuales diputados se deben a intereses particulares, se deben únicamente a sus financistas, crean leyes a la medida del financista y eso tiene que cambiar. En el mismo sentido, el Parlamento Centroamericano no está dando los resultados que los salvadoreños y los centroamericanos requieren. Por eso es que nosotros llevamos como Nuevas Ideas una propuesta vital que es una reforma al Tratado Constitutivo. Esta implica que las resoluciones que esta institución emita se conviertan en vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento. Y creo yo que esto va a venir a darle vida al Parlamento Centroamericano y a tener mayor participación en el desarrollo de toda Centroamérica. Muy bien, porque hasta ahora, como decíamos, algunos países decidieron retirarse. Costa Rica, por ejemplo, dijo que ya no más con el Parlamento Centroamericano por la misma situación de que no traía ningún beneficio. Hasta ahora, pues, no le podría yo decir específicamente en qué ha beneficiado a El Salvador tener representación en el Parlamento Centroamericano, pero me imagino que ustedes han estudiado bien el funcionamiento de ese organismo, ya que buscan, pues, representación ahí. Sí, de hecho, Manuel, es importante mencionar que ya hay un antecedente. Fíjate que Panamá en el año 2009 intentó salirse del Parlamento Centroamericano, pero la Corte Centroamericana lo obligó a reincorporarse, es decir, no es una decisión unilateral. Entonces, ante esta situación, ¿qué queda? Llegar a resolver esta problemática que es la falta de injerencia que tiene el Parlamento Centroamericano en las decisiones que se toman en los Estados miembros. Es importante que nosotros lleguemos con una bancada sólida, y estoy seguro que así será porque las encuestas de medición, tanto de universidades como de casas encuestadoras, nos dan la mayoría, Nuevas Ideas en la Asamblea, en las alcaldías y también en el Parlamento Centroamericano. Y creo yo que esto es muy oportuno porque de esta forma nosotros vamos a poder internamente robustecer esta propuesta que es una reforma al Tratado Constitutivo para que las resoluciones sean vinculantes con las necesidades de todos los centroamericanos. Tania, en el caso de la Asamblea, sabemos que es uno de los órganos que goza de menos credibilidad entre los ciudadanos. Lo dicen los sondeos de opinión que han salido en los últimos días, lo han dicho sondeos de opinión en elecciones anteriores, lo han dicho análisis que se han hecho de la credibilidad de las instituciones en El Salvador, y la Asamblea aparece como uno de los órganos en los que menos creen los ciudadanos. ¿Qué hacer en este caso desde la bancada de Nuevas Ideas para tratar de recuperar la credibilidad de este órgano de Estado? Bueno, creo que esa credibilidad también va a tomar fuerza el 28 de febrero porque la ciudadanía está confiando en Nuevas Ideas. La ciudadanía ha colocado al presidente Nayib Bukele con altos índices de aprobación también, y eso también nos da ventaja como Nuevas Ideas, ya que se comparte la misma visión. Sin embargo, considero de que las personas han tenido bastante acceso a poder conocernos, conocer la visión que nosotros seguimos, nuestras propuestas. Ya por años hemos estado esperando una verdadera renovación política y creo que nosotros pues estamos totalmente dispuestos a darle eso a la ciudadanía. Están confiando en nosotros porque no tenemos pasado político, por ejemplo, tenemos valores, tenemos principios, conocemos el trabajo que estamos haciendo y por primera vez la Asamblea Legislativa va a ser ese órgano que la Asamblea va a poder. ¿Qué proyectos impulsaría usted de llegar a la Asamblea Legislativa? Porque ahí, o sea, existen opiniones de todo tipo, son 84 diputados los que van a estar en ese órgano de Estado y una bancada, pues depende mucho, digamos, de las opiniones que den sus ciudadanos, en este caso quienes representan al partido en el curul legislativo. Pero ¿qué propuestas impulsaría usted? Bueno, en Nuevas Ideas nosotros tenemos una visión de trabajo en equipo y esa visión de trabajo en equipo ha sumado las voces de los diferentes candidatos a diputados a nivel nacional. Hemos hecho una gira también a nivel nacional. No, pero ¿qué haría usted, Dani? En mi caso personal, pues tengo dos apuestas. La primera de ellas es la modernización del transporte público. Nosotros por años hemos visto que el transporte ha sido de las cosas más olvidadas dentro de la Asamblea Legislativa, obviamente por intereses encontrados. ¿Pero qué propondría en el tema de transporte público? Primeramente, nosotros vamos a regular los subsidios del transporte público. No podemos permitir que unidades del transporte tengan subsidios de 200 a 400 dólares y estas unidades no salen a circular. Al final el gasto dentro del Estado pues es bastante mayor y no nos está permitiendo poder modernizar las unidades. Creo que con toda la inversión que se ha hecho, tanto en condonar deudas y las multas que tienen los transportistas y también todo el tema de los subsidios, nosotros podemos hacer un asocio público-privado para poder modernizar y traer una nueva flota vehicular que responda a las necesidades del presente. Hablo específicamente del transporte eléctrico. ¿Quitaría el subsidio?
se debe de regular. Está establecido en el Plan Cuscatlán, que es nuestra guía también para poder establecer estas propuestas, que también ya hemos platicado con el ministro de Obras Públicas y Transporte, en la cual es totalmente necesario hacer esta regulación y colocarle GPS a las unidades de transporte para honestamente saber quiénes sí se merecen este subsidio y quiénes no. Bueno, definitivamente habrá que ver qué es lo que ocurre con el tema de transporte, porque esta es una situación que ha estado en discusión por años y hasta ahora pues el ciudadano que se transporta a diario en unidades, ya sea en buses o microbuses, pues hasta ahora no ha visto mayores cambios, Dania, y sería de ver, digamos, cuáles son los proyectos que ustedes impulsan para ver si realmente esos cambios llegan en cuanto a una mejora del sistema de transporte. Claro que sí, de hecho, pues estamos en la total disposición, son más del 90% de los salvadoreños usuarios de este servicio. Vamos a pasar de tener una comisión que tiene que ver por el tema del transporte, de tener a un empresario del transporte que tiene intereses encontrados, a tener personas que hemos sido honestamente usuarias de este servicio y sabemos las carencias que actualmente está enfrentando el sector del transporte público. Y no lo debemos de delimitar únicamente en el transporte de los buses. También nosotros desde el Ejecutivo se están manejando otros proyectos, por ejemplo está el Tren del Pacífico, que también son de las cosas que se deben de impulsar. Tenemos también el aeropuerto que va a venir para la Unión. Entonces son proyectos y son nuevas formas de movilidad que son necesarias para este país y que son innovadoras también. Entonces, desde la Asamblea Legislativa nosotros podemos impulsar este tipo de proyectos y tener una mejor movilidad tanto a nivel nacional como a nivel de la región. Pero eso no puede implicar, digamos, un costo mayor en cuanto al tema del pasaje, porque este ha sido uno de los puntos más delicados a la hora de hablar de transporte público, los costos para el usuario. El salvadoreño, por lo general, cada vez que hablan de incrementar el pasaje, pues es ahí donde se produce, digamos, una de las mayores barreras, porque la gente dice, no estoy dispuesto a pagar más. No se trata de un incremento, honestamente, al pasaje a las personas que menos ingresos tienen. Se trata únicamente de hacer uso de los recursos de manera eficiente, porque considero que de todo este dinero que se ha dado para condonar deudas, que son millones anuales, que salen del Estado, que son millones de dólares, son más de 40 millones de dólares en materia de subsidios anuales. Entonces, se debe de regular y, honestamente, todo ese dinero, si se hubiese utilizado de manera eficiente, creo que no estaríamos como estamos hasta el punto. Son más altos los costos en materia de salud por las enfermedades respiratorias que ocasionan estas chatarras ambulantes que andan de arriba para abajo. Entonces, no es un tema que le va a afectar al bolsillo del salvadoreño. Muy bien, hablemos del Parlamento Centroamericano. ¿Usted cuál es el diagnóstico que tienen, digamos, de este organismo regional? Y, digamos, ¿qué iniciativas impulsarían dentro del mismo Parlacen a través de la llegada de una representación de nuevas ideas? Bueno, mira, Manuel, de hecho el análisis que nosotros hemos realizado nos sitúa en que la institución no es mala, y esto es importante que los salvadoreños lo tengan claro. La institución surgió con un fin muy bueno, que era el fin de mantener el diálogo y la paz, porque fue más o menos en 1991 cuando entró en vigencia ya el Parlamento Centroamericano, pero se quedó estancado. De hecho, anteriormente servimos de modelo nosotros para la Unión Europea en el tema, por ejemplo, del mercado común centroamericano, que ellos tomaron la iniciativa también de llevarlo a Europa, pero nosotros nos quedamos estancados, y esto pasó porque se desnaturalizó el Parlamento Centroamericano. Es decir, los políticos que fueron enviados por cada uno de los países miembros desnaturalizaron esta institución porque llegaron únicamente a acomodarse. La normativa jurídica que rige al Parlamento Centroamericano les permite no tener mayor injerencia ni tener mayor cuestionamiento de parte de la población, y creo yo que ahí radica el punto fundamental en el cual Nuevas Ideas debe de llegar a trabajar. Primero, tenemos que reformar el tratado constitutivo, como lo decía hace un momento, para que las resoluciones sean vinculantes y para que tenga participación en los procesos de desarrollo de cada uno de los Estados miembros. Segundo, se tiene que transparentar. ¿Pero considera usted que los gobiernos centroamericanos van a estar de acuerdo con que se haga una reforma al documento de constitución del Parlamento? Definitivamente hay que tener un consenso entre los presidentes de cada uno de los Estados miembros, y ahí es donde se tiene que hacer el lobby político, todo con el fin de beneficiar, pues porque es una institución que nosotros lo decimos en Nuevas Ideas, y yo no tengo problema en decirlo abiertamente. Si el Parlamento Centroamericano no da resultados, tiene que desaparecer, se tiene que buscar un mecanismo para eliminarlo, porque esta institución se está erogando fondos públicos y los salvadoreños no conocen, y justamente a eso iba, porque no hay transparencia, no hay acceso a la información.
Tú ahorita no puedes conocer cuál es la labor que realizan los diputados del Parlamento Centroamericano, en qué se gasta el presupuesto que le asigna el Estado al Parlamento Centroamericano. Entonces hay que transparentar, hay que demostrarle a los salvadoreños qué se está haciendo con ese dinero. Pues obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Parlacen porque es parte del sistema de integración centroamericana SICA. Y hay instituciones en las cuales te puedes apoyar, pero el Parlamento Centroamericano definitivamente tiene que empezar a dar resultados, o si no, pues va a haber una demanda mayor de la población que esta institución tiene que desaparecer. De hecho, cuando nosotros hemos visitado territorio, nos dicen algunos salvadoreños y algunas personas también de nuestro partido, ¿por qué Nuevas Ideas está participando en esta institución? Si esta institución únicamente van políticos corruptos, señalados de actos de corrupción, van tras el fuero constitucional que este Parlamento les otorga, ¿por qué Nuevas Ideas está participando? Y nosotros les aclaramos, estamos participando porque si Nuevas Ideas no tiene una representación en el Parlacen que vaya a buscar transformar esta realidad, vamos a tener, por ejemplo, a Norman Quijano, que ahorita está atacando al presidente desde la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y el próximo año lo va a estar atacando desde el Parlamento Centroamericano. Es decir, nos vamos a continuar manteniendo en esta línea tradicional en la cual los políticos solo van a gozar del fuero parlamentario, a gozar de los salarios y a viajar. Porque creo yo que lo han tomado el Parlamento Centroamericano como una institución de retiro, una institución más que todo de turismo político. Fíjate que anteriormente tuve una entrevista con un exdiputado del Parlacen, del FMLN, y él me presentaba una memoria de labores en la cual presumía todos los logros que él había tenido en el año 2012 y 2013. ¿Cuáles eran estos logros, Manuel? Haber visitado casi todos los países de Europa y ningún resultado para los salvadoreños. Entonces mi cuestionamiento fue, mire, en esta memoria de labores usted únicamente está presentando los viajes que realizó, pero ¿cuál es el resultado que los salvadoreños han obtenido de esto? No nos vayamos lejos. El actual diputado Eugenio Chicas, que es diputado del Parlacen, estoy seguro yo que la mayoría de salvadoreños que nos están sintonizando no conocen ningún proyecto que haya traído beneficio a los salvadoreños. Y entonces, si nosotros como jóvenes, con Nuevas Ideas, no participamos para estas instituciones de incidencia, entonces prácticamente vamos a estar cediendo los espacios a los políticos tradicionales y esa institución va a continuar desperdiciándose. Pero ¿cuándo esperan ustedes, por lo menos ya, digamos, de llegar en este caso, a obtener una diputación en el Parlamento Centroamericano y tener una representación de Nuevas Ideas? ¿En cuánto tiempo consideran ustedes que se puede hacer un diagnóstico de lo que se va a hacer o lo que se pretende impulsar dentro de la misma? Mira, el diagnóstico, digamos, ya lo tenemos. Obviamente hay que llegar a profundizar porque la institución es tan hermética que no permite que nosotros conozcamos a detalle todas las cuestiones internas que se tienen que llegar a solventar. Obviamente va a haber que revisar el tratado, el reglamento interno del Parlamento Centroamericano, pero es importante que nosotros al llegar al Parlamento Centroamericano presentemos esta iniciativa. Tenemos que hacer un lobby político con todos los demás Estados miembros, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que llegar con una visión conciliadora y hacerle ver a los actuales diputados del Parlamento Centroamericano que si esta institución no se transforma y empieza a dar resultados, la demanda de la población centroamericana va a ser tal que va a ser necesario tomar decisiones drásticas. Y esto ya está pasando. Fíjate que en Guatemala, pues los guatemaltecos están ya en contra del Parlamento Centroamericano. Lo mismo pasa en Panamá, máximo con casos tan emblemáticos como el de los hijos del expresidente Martinelli, que esta institución prácticamente se está utilizando para salvaguardar y para evitar que ciertos políticos cuestionados enfrenten la justicia ordinaria en su país. Y eso está pasando en El Salvador. Políticos señalados de actos de corrupción y de negociar con la vida de los salvadoreños están compitiendo rumbo al Parlamento Centroamericano. Y eso es lo que los salvadoreños no pueden permitir. Tenemos que llegar gente nueva, gente preparada para poder hacer funcionar el Parlamento Centroamericano y traer los beneficios que por 30 años han estado negados a los salvadoreños. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Les pedimos a ustedes que continúen con nosotros. Tenemos más preguntas, tanto para Dania como para, en este caso, la persona que busca un espacio en el Parlamento Centroamericano y que está hoy con nosotros aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida.
Estamos en el día martes 16 de febrero de 2021 en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos visitan Dania González, candidata a diputada por Nuevas Ideas en San Salvador, y también está con nosotros Carlos Hernández, quien busca una diputación al Parlamento Centroamericano también por Nuevas Ideas. Dania, me gustaría que habláramos un poco sobre, digamos, situaciones que han generado controversia en la Asamblea Legislativa. Los ingresos que tiene un diputado, los bonos que recibe, los viáticos por viajes. ¿Qué piensan ustedes por Nuevas Ideas respecto a este tipo de temas y a qué estarían dispuestos ustedes a renunciar en determinado momento para darle, digamos, o calmar en este caso los ánimos del ciudadano cuando se da cuenta de todo lo que representa, por lo menos, digamos, tener un diputado en la Asamblea Legislativa y los beneficios que recibe? Bueno, sí considero como ciudadana también que hubieron bastantes abusos dentro de este órgano legislativo. Sin embargo, también son conversaciones que ya hemos tenido como equipo, ya que nosotros no vamos a esperar hasta el 1 de mayo para hacer algunas consideraciones, y de hecho eso está dentro de nuestra agenda. Los bonos pues totalmente eliminados. El tema de viáticos con los viajes, pues nosotros hemos visto historiales de turismo político desde la Asamblea Legislativa, el cual no ha traído ningún beneficio para la población. No te digo que una experiencia o un intercambio a otros países sea un gasto. Puede llegar a ser una inversión, pero depende cuál es el beneficio para este país, si va a traer inversión o no. Pero lo que hemos visto hasta este momento han sido nada más que han estado viajando porque en aquel momento quizás ellos no pudieron darse ese tipo de viajes. Entonces, son cosas que se deben de regular desde la Asamblea Legislativa, ya viendo temas del reglamento interior del mismo. Además, con el tema de los asesores, también se debe de regular, no más bien que por X cantidad, sino más bien una calidad de asesores que nosotros podamos llegar a tener dentro de la Asamblea Legislativa. Usted no está en contra del tema de los asesores, sino de quiénes son los asesores. Debería de ser un tema de calidad y creo que no tanto de cantidad, porque hemos visto durante la pandemia incluso diputados que han querido ser todólogos, que han hasta estado recomendando cosas como que si fuesen médicos, cuando en realidad no ha sido su profesión, y lo que deben de hacer ellos es legislar y también tomar en cuenta diferentes recomendaciones de expertos en la materia. Entonces creo que los bonos, todos los viáticos, los viajes, de hecho, yo he solicitado alguna información dentro de la Asamblea Legislativa, la Oficina de Información de Acceso a la Información Pública, y han sido cosas que incluso han quedado como reservadas y hasta la fecha el Instituto no ha resuelto. Entonces creo que incluso toda esta información debe de ser y contar con la transparencia. Es información oficiosa en su mayoría y debe de estar alojada en el portal de información de acceso a la información pública. Entonces, desde esa forma también la ciudadanía puede hacer un ejercicio de contraloría ciudadana y estar al tanto de todos estos gastos al final que representan. Entonces, desde la Asamblea Legislativa como Nuevas Ideas, pues vamos a trabajar por ello. Dania, ¿qué piensa usted cuando, digamos, se les hace críticas a los candidatos de Nuevas Ideas respecto a que únicamente van a representar al presidente de la República y lo único que van a hacer es levantar la mano o a presionar el botón cuando el presidente les mande, digamos, las peticiones desde el Ejecutivo? Bueno, hasta este momento yo no he visto absolutamente ninguna petición que venga por parte del Ejecutivo que vaya en contra de los intereses de la ciudadanía. Hemos visto diferentes bloqueos por parte de la actual Asamblea Legislativa a rehusarse a aprobar diferentes fuentes de financiamiento, diferentes decretos que van para favorecer a la ciudadanía. Ellos han estado haciendo un bloqueo en contra de los salvadoreños y no en contra del Ejecutivo como tal, porque al final son propuestas que se deben de trabajar en conjunto. Considero obviamente que todos tenemos algo que aportar dentro de las diferentes comisiones de trabajo. Tenemos una visión de país y esa la comparto con el presidente Nayib Bukele. Entonces yo estaría a favor de dar mi voto, de analizar todas las propuestas que sean de beneficio para la ciudadanía al final, porque nos debemos a ellos. ¿Considera usted que, digamos, en algún momento se puede llegar a analizar, por ejemplo, un incremento de impuestos? Porque se ha dicho de que dentro de poco el Fondo Monetario Internacional va a pedir que El Salvador entre en un proceso de reforma fiscal y que puede implicar en determinado momento un cambio en la carga tributaria. No creo que incremento los impuestos a los ciudadanos salvadoreños sea la solución. De hecho, creo que están muy preocupados las grandes empresas, esas grandes gremiales que han evadido impuestos en nuestro país, y son de las cosas que vamos a hacer desde el día 1.
Nosotros ya tenemos sobre la mesa una ley de repatriación de capitales evadidos. Hay muchos evasores. De hecho, el ministro de Hacienda está trabajando jueves a jueves para poder denunciar estos casos. No necesariamente los salvadoreños tenemos que seguir pagando más impuestos, que paguen los que nos han robado ese dinero de las arcas del Estado y que se han robado diferentes oportunidades que tienen que venir al final de beneficio para la población. Porque el sistema de Arena y el FMLN lo que ha hecho es hacer a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Entonces, esas son de las cosas que van a cambiar y no se está pensando en aumentar impuestos, sino que los que nos han robado el dinero lo paguen. Muy bien. Carlos, ¿qué piensan ustedes de la controversia que se ha dado en estos últimos días con el Tribunal Supremo Electoral, con el tema del conteo de los votos? El tribunal desarrolló un nuevo simulacro el fin de semana. Ellos dicen que han superado, en este caso, las deficiencias que detectaron en la primera prueba que hicieron hace, digamos, un domingo, y ahora pues dicen que ya están listos para desarrollar el proceso electoral del 28 de febrero. ¿Qué dicen ustedes como Nuevas Ideas, considerando que ayer incluso el presidente de la República hacía críticas y señalamientos contra el tribunal? Mira, definitivamente es preocupante porque tenemos actualmente un Tribunal Supremo Electoral que está improvisando. Estas decisiones son unas decisiones en una coyuntura muy difícil porque se van a elegir pues la mayoría de alcaldías, diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlacen, y está en juego mucho, está en juego el futuro de El Salvador, está en juego llegar a transformar estas instituciones que han estado prácticamente tomadas por estos políticos tradicionales para su beneficio. Entonces es preocupante la parcialidad con la que está trabajando el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos, por ejemplo, el magistrado Olivo, que ha declarado abiertamente estar en contra del presidente Nayib Bukele. En cualquier otro país del mundo, este funcionario ya hubiese sido destituido de su cargo, pero en El Salvador no, y esto es lamentable. Hemos escuchado audios del magistrado Wellman en el cual amenazan a los empleados que trabajan en el Tribunal Supremo Electoral. Tengo amigos en el Tribunal Supremo Electoral que comentan la presión que están viviendo para que no pueda salir información de esta institución. Y entonces ahí donde nosotros nos preguntamos como Nuevas Ideas, ¿qué están ocultando? ¿Por qué no hay transparencia en este proceso electoral? ¿Cuál es la finalidad? ¿Están fraguando el fraude electoral del próximo 28 de febrero? Porque es la única forma que los partidos tradicionales pudieran robarnos la elección, amparados en el respaldo del Tribunal Supremo Electoral. De lo contrario, los salvadoreños ya tomaron la decisión y los salvadoreños el 28 de febrero van a ir a ratificar a las urnas esta decisión de cambiar la realidad del país y cambiar las instituciones que se han estado desperdiciando en El Salvador. Es preocupante el tema del Tribunal Supremo Electoral y creo yo que es importante que ellos tengan claridad, los magistrados, que nosotros vamos a estar atentos, que la población va a estar atenta, que se respete el proceso electoral constitucionalmente configurado y no vamos a permitir que se cometa ninguna ilegalidad. Ya están pues prácticamente invitados los observadores internacionales, pero es importante que todos hagamos la labor de observar que se respete la voluntad de los salvadoreños. Nosotros no estamos pidiendo que nos favorezcan como Nuevas Ideas. Pero únicamente... ¿cuáles consideran, Carlos, cuál considera usted, cuál es el fundamento para hablar de fraude, considerando que hasta ahora, bueno, todos los sondeos dan una victoria prácticamente anunciada de Nuevas Ideas? Entonces, el ciudadano por lo general está dándoles el voto de confianza. Entonces, ¿dónde está el fundamento para hablar de fraude? Considerando, digamos, que hasta ahora, pues, Nuevas Ideas ya fue, digamos, o por lo menos el presidente ya fue una elección y ganó. Sí, bueno, mira, las elecciones lógicamente se ganan en las urnas. Claro. Entonces, las encuestas de medición nos posicionan como el favorito para llegar a ostentar la mayoría de alcaldías, diputados en la Asamblea Legislativa y en el Parlacen. Pero es preocupante la actitud del máximo ente, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que garantizar la transparencia, que esté vulnerando los derechos de partidos políticos. Es decir, por ejemplo, hemos visto en las noticias, estábamos viendo recientemente que en una de las cajas del Tribunal Supremo Electoral iba encima un chaleco de Arena. Entonces esto nos genera a nosotros cuestionamientos. ¿Qué es lo que está pasando internamente en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué hay una discusión interna fuerte en el Tribunal Supremo Electoral? Es decir, nos cuestionamos el hecho de que no se está garantizando la transparencia. Aunado a ello, y lo que es más preocupante, es el tema del sistema nuevo que se va a implementar. Este sistema no da certeza. De hecho, en el último simulacro, Manuel, creo yo que no utilizaron el sistema que se va a utilizar el 28 de febrero. Y no hay un 100% o un 99% de efectividad de este sistema. Es decir, ahí en esas deficiencias es donde se puede
fraguar el fraude electoral, y es por ello que nosotros le pedimos a los salvadoreños que salgamos masivamente a votar este próximo 28 de febrero. Solo así no le vamos a permitir al Tribunal Supremo Electoral y a sus magistrados que nos vayan a robar esta elección, esta elección es de los salvadoreños que quieren cambiar este país. Dania, ¿qué piensa usted de lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea Legislativa en los últimos días? Ayer entraba a la Comisión Política ya la petición para analizar la capacidad de gobernar del presidente. No hubo debate, por lo general pues se habla de que esto va a transcurrir sin mayor discusión en la Asamblea, esta pieza de correspondencia, pero el presidente la semana anterior habló de que se le había intentado dar un golpe parlamentario. Eso de hecho ha sido así, ellos han intentado hacer un golpe de Estado parlamentario. ¿A cuánto estamos de las elecciones? A menos de un mes de las elecciones, son 12 días para que la Asamblea Legislativa se transforme, para que muchos de ellos pierdan el poder. Y no solamente eso, muchos que van a perder las elecciones, pero también van a perder su libertad porque tienen que enfrentar la justicia como se debe. Entonces, en estos momentos están totalmente desesperados, ya no hayan qué hacer. El Tribunal Supremo Electoral es una institución que ellos manipulan, por eso exigimos una auditoría internacional para conocer de primera mano los sistemas y cómo se están haciendo las cosas, porque deben de transparentar todos esos procesos. Además, nosotros estamos en contra que se dé un golpe de Estado parlamentario. El presidente Nayib Bukele históricamente ha sido el mejor evaluado a nivel nacional, y no solamente eso, también tiene los mejores índices de aprobación como número 1 a nivel regional. Entonces, vemos por un lado a un presidente que ha estado trabajando de la mano con cada uno de los salvadoreños versus una institución totalmente mal evaluada por los salvadoreños y que de verdad no se esperan ya. Si las elecciones fueran mañana, de verdad, todas las personas saldrían a votar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente necesitamos transformar este órgano legislativo. Ya los salvadoreños estamos cansados, estamos hartos de que tengamos a esos políticos en el poder y que no han hecho nada a favor de los salvadoreños. Ahora su excusa, pues, quieren decir y quitar, sustituir al presidente Nayib Bukele. Ellos de hecho estuvieron en este mismo set el miércoles pasado. Nidia Díaz y Carlos Reyes dijeron de que ellos no se habían metido absolutamente en nada de eso, pero ellos también firmaron esa petición que luego se retractaron, se hicieron para atrás porque vieron que con la ciudadanía no se juega, es la voluntad del pueblo salvadoreño, porque hemos sido nosotros quienes hemos puesto a Nayib Bukele en la presidencia de la República. Entonces ellos están yendo en contra de la mayoría de la población. Ahora bien, Dania, pero ¿cómo evalúa usted lo que ocurrió el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente de la República desarrolló una concentración a las afueras de la Asamblea, luego ingresa al Salón Azul y bueno, esto generó controversia no solo a nivel local, sino a nivel internacional, el hecho de que el presidente ingresara a un órgano de Estado acompañado de elementos de la policía y de elementos del ejército? El presidente Nayib Bukele únicamente ingresó con el batallón presidencial, que son los encargados de brindarle seguridad. Pero los diputados aseguran que ese presidente. fue un intento de golpe de Estado también. Ellos pueden asegurar cualquier cosa. Hasta este momento los diputados no tienen nada de credibilidad. Se echaron para atrás y dijeron de que no habían querido dar un golpe de Estado parlamentario, pero el día de ayer lo estaban discutiendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? El batallón presidencial ha sido el autorizado para entrar el 9 de febrero del 2020 a la Asamblea Legislativa para darle seguridad al presidente. De hecho, pidieron unos refuerzos en materia de seguridad y fue el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, Dania, pero ¿usted considera lógico que el presidente de la República ingresara al Salón Azul ese 9 de febrero? ¿Considera usted que estaba dentro de sus facultades ingresar, entrar a ese recinto donde se reúnen los diputados, sentarse en la junta directiva? ¿Considera usted que eso fue lógico? Bueno, de hecho, el Ejecutivo debe de trabajar de la mano con el órgano legislativo. En ese momento se estaban solicitando... No, pero estamos hablando de un hecho que ocurrió el 9 de febrero, Dania, y estamos hablando de una situación en la que decíamos, no ha sido un punto de análisis no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, que un presidente ingrese a un parlamento y que de pronto, digamos, esto genere una controversia porque la mayoría de diputados no estaban ahí. Quien ha hecho estas investigaciones ha sido la misma Fiscalía, quien pidió testimonios de las personas involucradas y hasta la fecha la Fiscalía no ha encontrado ninguna anomalía en eso. Entonces han sido las instituciones mismas quienes han detallado la información al respecto. Sin embargo, considero de que hemos visto que el presidente Nayib Bukele, incluso ese día, estuvo trabajando por cada uno de los salvadoreños para poder fortalecer el tema de la seguridad pública, que únicamente ayer nosotros vimos
cuántos nuevos elementos iban a ingresar a la Fuerza Armada, porque la seguridad pública es de interés de todos. Entonces, al final, la Fiscalía determinó que no habían responsabilidades con eso y han sido las mismas instituciones quienes les compete también. Ahora bien, Carlos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa dice el 9 de febrero se nos intentó dar un golpe de Estado. Eso fue lo que dijo la Asamblea cuando ocurrieron los hechos del 9 de febrero de 2020. El 9 de febrero de 2021, el presidente de la República dice se me ha intentado dar un golpe parlamentario. ¿Cuál es la lectura que hace usted de esto? Bueno, mira, Manuel, la verdad, retomando lo del 9 de febrero del 2020, que la oposición pues prácticamente se rasgan sus vestiduras y dicen de que fue un golpe de Estado del presidente Nayib Bukele, cuando en realidad lo que pasó ahí fue, sí fue un día oscuro, pero fue un día oscuro porque los diputados le dieron la espalda a la seguridad de los salvadoreños. Y es que los salvadoreños demandan mayor inversión en el tema de seguridad. Y es increíble que los diputados se opongan al bienestar de los salvadoreños. Eso pasó el 9 de febrero. Los diputados le dijeron no a la seguridad de los salvadoreños. Seguridad que tradicionalmente por todos estos años ellos venían negociando con la vida de los salvadoreños. Ellos no invertían en seguridad, que ese es otro problema muy importante. Nunca les importó solucionar el tema de seguridad porque era la bandera política con la cual convencían a los salvadoreños. No, nosotros sí vamos a cambiar el tema de seguridad, vamos a mejorar la inseguridad que se vive en el país, vamos a crear oportunidades que nunca llegaron. Pero qué risible es, y creo que la mayoría de salvadoreños lo han visto, qué risible es que estos diputados que se lamentaban del 9 de febrero del 2020 y hacen un show para conmemorar el 9 de febrero 2020 en este año, el 9 de febrero del 2021, intentan darle un golpe parlamentario al presidente Nayib Bukele. Entonces esto no es posible. Y luego tratan de desligarse porque únicamente tratan de posicionar como el instrumento que fue Velázquez Parker para presentar la solicitud, pero tratan de desligarse, pero no hay ninguna, no se pueden desligar. Es decir, esto es un golpe parlamentario planeado por los partidos Arena y FMLN, y eso a todas luces se puede comprobar porque el día de ayer le dieron trámite a esta solicitud del diputado Velázquez Parker. Es preocupante. Estamos a 12 días de las elecciones y la democracia se debe respetar. Los salvadoreños decidieron en el 2019 que Nayib Bukele iba a ser el presidente de la República. Decidimos que Nayib Bukele iba a gobernar este país. Y entonces no puede venir ahora cierto grupo de diputados a querer quitar al presidente que los salvadoreños decidieron tener. Entonces es preocupante, pero nos vamos a basar nosotros actualmente en esta decisión de los salvadoreños de tener un presidente que sí les representa, y queremos también nosotros como Nuevas Ideas llegar y ser un respaldo para el presidente Nayib Bukele y para los salvadoreños para impulsar todos estos proyectos que están enmarcados en el Plan Cuscatlán y que seguramente van a traer beneficio y desarrollo que por años les han negado a los salvadoreños. Es preocupante y se debe continuar denunciando estos actos de los diputados de la Asamblea Legislativa que prácticamente están ya dando sus últimas, prácticamente sus últimas acciones, porque ya saben que este próximo 28 de febrero van a desaparecer. Las encuestas más o menos señalan, Dania, que vamos a tener un diputado, dos diputados de Arena y dos del FMLN, entonces prácticamente pues ellos van a desaparecer y esta es la preocupación que tienen. ¿Cuántos diputados estiman ustedes que puede llegar a tener, digamos, en este caso, Nuevas Ideas y Gana, que son partidos, digamos, afines? Según la encuesta de medición, la última que sacó la UCA, posiciona a Nuevas Ideas con 55 diputados. Nuevas Ideas. Pero ¿han estudiado ustedes también el sistema de residuos y la forma en que funciona y que no puede darle, digamos, una mayoría casi absoluta a ningún partido? Sí, en efecto, el sistema electoral pues establece en este caso los cocientes y los residuos, pero yo creo firmemente que la mayoría de salvadoreños nos respalda, Manuel, y pues obviamente va a haber que analizar en su momento cómo se va a hacer esta distribución de los residuos, porque los residuos se va ingresando los diputados que tienen mayor residuo, independientemente del partido político que sea, pero es importante saber que la mayoría de los salvadoreños ya decidieron y van a ir a ratificar este próximo 28 de febrero, elegir a diputados de Nuevas Ideas. Ahora bien, Dania, ¿qué decirle al ciudadano respecto al tema de seguridad pública? El Plan Control Territorial comenzó, digamos, en junio de 2019.
se desarrolló durante un buen tiempo. El presidente dijo que eran varias etapas. Esto se estancó debido a que no hubo el financiamiento. ¿Qué decirle al ciudadano respecto a este tema, considerando que es algo que todavía está, digamos, en discusión en la Asamblea y que es un problema que no ha desaparecido? El tema de la seguridad, si bien ha mejorado, pues siempre hay situaciones que resolver en cuanto al tema de la seguridad que el ciudadano quiere en su comunidad, en su colonia, en su cantón. Correcto, ya lo decías tú, la seguridad pública ha mejorado a pesar de los constantes bloqueos que ha tenido nuestro presidente y el ministro de Seguridad ante la Asamblea Legislativa. Son 90 millones de dólares que el 1 de mayo, como nuevos diputados, vamos a aprobar el financiamiento para la fase 2 y la fase número 3 del Plan Control Territorial. Nosotros debemos de fortalecer el equipamiento que está incluido en la fase número 3 del Plan Control Territorial para todos los activos de la PNC, de la Fuerza Armada. Es un plan que ha funcionado a la perfección hasta este momento y por falta de financiamiento es que no ha ido mejorando. Sin embargo, ha sido más del 40% la reducción en homicidios y extorsiones. Esto nos genera una gran credibilidad como país, también a nivel internacional, para que se puedan generar fuentes de empleo, entre otros temas, por ejemplo, que van mejorando con esto. El día de ayer nosotros veíamos el presidente Nayib Bukele que daba datos y eran 9,000 activos de la Fuerza Armada que se han destinado únicamente para el Plan Control Territorial. Nosotros vemos estas diferencias dentro de las comunidades porque nosotros visitamos constantemente las comunidades y las personas de verdad nos dicen, bueno, díganle al presidente, la seguridad de nuestra comunidad ha mejorado y de verdad es algo que nosotros sentimos. En mi caso personal, pues yo provengo de San Martín y he vivido en carne propia esa inseguridad de saber si voy a regresar a la casa o no, y esa percepción está cambiando y eso nosotros lo vamos a fortalecer el 1 de mayo cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa. La seguridad pública es de nuestras prioridades, así que ya hablamos también con nuestro ministro de Seguridad, la fase número 2, de hecho, también donde está contemplado destinar fondos de este préstamo que va destinado para el Plan Control Territorial, la creación de cubos al interior del país, aquellas comunidades más estigmatizadas para que puedan darle oportunidad a los jóvenes. La percepción de la ciudadanía en tema de seguridad pública está cambiando y nosotros como nuevos diputados estamos seguros de que vamos a fortalecer este plan con diferentes recursos, diferentes regulaciones también que podemos hacer en materia de seguridad acompañado del Ejecutivo. Muy bien, llegamos al final de la entrevista. Le queremos agradecer a Dania González por haber estado con nosotros. Gracias, Dania. Mucha suerte en esta carrera que ha emprendido en el campo político. También agradecemos a Carlos Hernández, candidato al Parlamento Centroamericano. Les agradecemos que nos hayan visitado. Esperamos poder conversar con ustedes en los días que quedan previos a esta elección y también el día de las elecciones para que evaluemos el proceso. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos en este día martes. Ya decíamos 16 de febrero de 2021. Faltan 12 días para las elecciones del día 28. Continúe con nosotros. Volvemos.